Laila Tov, buenas noches. Hashem sea con todos nosotros y con su pueblo Israel, donde quiera que se encuentre, entre las naciones, en esta noche en la cual disponemos tiempo, disponemos voluntad para buscar la sabiduría de lo alto a través de las escrituras que fueron preservadas durante cientos de años para que nosotros pudiéramos leer y estudiar y extraer los principios espirituales para nuestra vida, que son principios válidos y aplicables a pesar del tiempo. Bien, pues estamos hoy en nuestra sección de Jacob, mejor conocido como Santiago, el libro de Jacob, que fue traducido como Santiago. La semana pasada vimos acerca del proceso de traducción que tuvo lugar desde el principio, en el siglo I, cuando todo el mundo conocía a Jacob ben Yosef, el cual fue quien escribió esta carta, el hermano de Yeshua, puesto que aprendimos la semana pasada que Jacob el mayor, que era conocido así, o que también era Jacob el Shaliach, Jacob el apóstol, el hermano de Johanán y hijo de Zabdai de Zebedeo, el cual fue uno de los primeros que fue llamado a ser discípulo de Yeshua de Nazaret en el principio de los Masorot, de los evangelios que son descritos. Murió, fue decapitado por órdenes de Herodes, el rey Herodes. Aproximadamente datan ese suceso en el año 44 de nuestra era, para cuando vemos en la escena a el Jacob que ahora tenemos y que vamos a estudiar, conocido también como Jacob el menor o Jacob el hermano de Yeshua, eh, ya hace su aparición más palpable en el año 50 en el concilio de Jerusalén. El concilio que la mayoría está datando el primer concilio en Jerusalén, lo que conocemos de Hechos 15. ¿Qué hacemos con los gentiles que están entrando al conocimiento del Dios de Israel por medio del Mesías de Israel? Y es ahí donde aparece Jacob, cuando dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierte a Dios. Ok, el que está hablando ahí sería Jacob ben Yosef, Jacob el hermano de Yeshua, o Jacob el menor. Bien, entonces esa es la carta, esta es la carta que estamos leyendo de él. Y hay otro Jacob que es mencionado en la escritura, Jacob el, este, que también es mencionado, pero pues simplemente es una sola mención. Y ahora pues vimos también la semana pasada la traducción, cómo fue perdiendo la judaidad Jacob y se fue pasando del griego, luego al latín, luego con influencia española, y nos derivó de Sant Iago, de Jacobo, Sant Iago o Sant Jacobo, que fue al principio, terminó en el español Santiago. Pero bueno, cuestión de que nos acostumbremos en nuestra serie de que vamos a usar siempre Jacob, el nombre original del escritor. Bien, pues con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, bendecimos a nuestro Padre por permitirnos estudiar la Torá una noche más. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot Torah demet, bejaré olam natan betohenu, Baruch atah Adonai, noten Torah. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has dado una Torah de verdad. Bendito eres tú y bendito es tu nombre. Amén, ve amén. Bien, pues estamos en el capítulo 1. Nos quedamos en el capítulo 4. Vamos a leerlo de seguido desde el 1.1 hasta llegar a donde nos quedamos para dar la continuación. Ok, recuerden que esta carta va dirigida a
las ovejas perdidas de la casa de Israel en la Galut, de la diáspora. Es por eso que tiene absolutamente una aplicación para nuestros días, porque muchos de nosotros somos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel y vamos a aprender los principios espirituales que Jacob va a aconsejar a esas ovejas perdidas, las que no tienen una identidad 100% judía, las que no están viviendo 100% un judaísmo, apartados totalmente de la idolatría, de la comida treifa, sino que están hasta cierto punto un poco asimilado entre las naciones, gentilizados. Entonces, estos principios nos van a ayudar a saber cómo poder vivir en esa condición. Así que Jacob comienza diciendo su presentación. Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, en la Galut, salud o bienestar o bendición. Dos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, en la primera sección que vimos la semana pasada, decimos que son necesarias las pruebas. Son necesarias las pruebas y cuán dichoso el que pasa estas pruebas, porque la prueba nos va a traer como fruto la paciencia en nuestra vida y esa paciencia con miras a llegar a ser perfectos, con miras a perfeccionar nuestro carácter, nuestra vida, nuestra manera de pensar, para que seamos siervos absolutamente útiles en las manos del Eterno y ejemplo para otros. Así que las pruebas traen paciencia y esa paciencia busca la perfección en nuestras vidas. Para el verso 5 nos dice ahora que aparte de esas pruebas que producen la paciencia, que buscan la perfección, necesitamos para poder sobrellevar esas pruebas, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna. 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pues yo creo que todos tenemos falta de sabiduría. Todos tenemos en un momento al principio de nuestro caminar, pues tenemos falta de esa sabiduría y entonces diremos, Padre Celestial, necesitamos sabiduría. Como en otras ocasiones les aconsejaba que cuando hay alguna persona que tiende mucho a decir, es que yo leo, 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 pero no se me queda, es que yo escucho los estudios y los tengo que volver a escuchar, me distraigo mucho, no puedo retener, luego no entiendo las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si vienen esas objeciones, es fácil decirle, doblar rodilla en los tiempos de oración donde nadie te interrumpa y pedirle al Padre Celestial, Padre, concédeme sabiduría, concédeme el poder entender, aprender, retener tu palabra, que lo que yo aprenda se quede en mi mente y en mi corazón y sobre todas las cosas que inclusive pueda llegar a las profundidades que están ahí escritas para que sean reveladas a mí y después ya pueda transmitirlas. Entonces, Jacob está diciendo, nos hace falta sabiduría a todos, en esencia, y hay que pedirle a Dios. Él es la fuente de la sabiduría. Sabemos que con la sabiduría, como dice tanto el libro de Job como dice el libro de Mishle, de Proverbios, que con sabiduría Dios creó los cielos y la tierra, una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, una sabiduría que no perece, una sabiduría que no es de este siglo, no la sabiduría que el hombre conoce y que piensa que es como conocimiento adquirido, no, sino que es la sabiduría excelsa y gloriosa que el Eterno manifestó al crear cada una de las cosas que hoy existen en las, no solamente en lo visible, en la tercera dimensión, sino también en lo invisible, en la cuarta dimensión a nivel espiritual. Todo lo creó con sabiduría. Así que Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, tenemos falta de sabiduría, tenemos a nuestro Padre Celestial. Y dice Jacob, por experiencia lo dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da sin ningún reproche. ¿Sí? Así que si no obtenemos esa sabiduría, no es porque el Eterno no nos la quiera dar, más bien es porque no la hemos pedido. Así que hacer nuestra tarea. Verso
Verso 6. Pero, aquí viene la condicionante, viene un pero pida con fe, pida con emuná, pida con confianza, pida con certeza, pida con fidelidad, pida con fe. Y aquí viene el enemigo del por qué muchas veces en nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué muchas veces en nuestro caminar no tenemos respuestas a nuestras oraciones? Número uno, porque pedimos mal. Y lo va a decir más adelante Jacob. Mm. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal, por un lado. Pero por otro lado, porque el enemigo de la fe va a ser la duda, ¿sí? Va a ser el espíritu de Amalek, ese espíritu de duda que nos hace pensar si realmente lo que estamos haciendo al doblar rodillas servirá. No veo a Dios. Estoy hablando, pero no veo a Dios. Y el hombre podría llegar a cometer el error de comenzar a dudar. Cuando en una ocasión Yeshua estaba con sus talmirim cruzando el mar de la Galil, el mar de Galilea, y de repente, de la nada, comenzó una tempestad grande y fuerte, tanto que la barca en la cual iba se quería hundir. Maestro, no duermas, ¿no ves que perecemos? Le decían, porque él estaba durmiendo. Yeshua al levantarse, calmó la tempestad, se hizo bonanza y les reprochó. ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? ¿Por qué dudasteis, hombres de poca fe? Y a partir de ahí, muchas enseñanzas en diferentes circunstancias, donde inclusive para echar fuera demonios, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Por vuestra poca fe, por vuestra falta de fe. Y porque vienen dudas que nos embargan, que nos llenan, y eso hace menguar la fortaleza de lo sobrenatural cuando se actúa en lo espiritual por medio de la fe. El enemigo a muerte de la fe, de la emuná, siempre va a ser la duda. Y ciertamente somos hombres, ciertamente vivimos aquí, sentimos las presiones, sentimos los problemas, sentimos las circunstancias, estamos aquí en carne propia y todos hemos vivido en algún momento alguna situación que nos ha hecho dudar. ¿Para qué seguimos? Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Será que Dios me escucha? Etcétera, etcétera. Cuando pasemos esa etapa y nos fortalecemos, volteamos atrás y preguntamos, después de que Dios, el Eterno, el Altísimo, nos sacó de ese problema de una manera que ni la pensábamos, damos vuelta a mirar ese momento y decimos, híjole, ¿cómo fue que dudé? ¿Cómo fue que dudé si realmente sí el Eterno me podía y me pudo y me sacó? Pero el momento, como va a decir más abajito Jacob, el momento de la prueba es el definitivo. Así que tienes falta de sabiduría, pídele a Dios, porque van a venir pruebas y esas pruebas buscan que desarrolles tu paciencia y tu dominio propio. Y sobre todo se desarrolle la perfección de la fe que hay en tu vida hacia con el Eterno. Todo está entrelazado. Todos los conceptos que Jacob está enseñando al principio están entrelazados. La prueba, la paciencia, la perfección, la sabiduría y la fe. Y todas tienen que ser desarrolladas en nuestra vida sí o sí. Entonces, dice, tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, pero no pidas dudando. Seguimos leyendo. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si pedimos las cosas, ¿será que será la voluntad de Dios?
y si no me lo da, me estará escuchando Dios, etcétera, etcétera. Quien pide u ora con ese pensamiento, no piense que va a recibir algo. Entonces ahí ya tal vez tendríamos una respuesta de por qué luego no recibimos lo que pedimos, porque dudamos. Pero fíjate cómo dice el 8, confirmando que una persona que por momentos su fe está muy alta, pero después por momentos su fe está por los suelos. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, algo interesante. En el Código Real, versión textual hebraica del Nuevo Testamento, el verso 8 está omitido. No está. El verso 8 no está. Esto solo lo encontramos en las versiones al español, directas del griego. Pero lo interesante es que este verso 8 que dice así, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa es una verdad. Esa es una verdad absoluta. Quien es un hombre de doble ánimo, que por un momento está con mucha fe y después se baja bien feo y se vuelve casi casi hasta ateo, no, pero para qué seguir, etcétera, que por momentos está en una condición, en un pensamiento bien firme, bien esforzado y demás, y por momentos de repente dice, no, ya hasta aquí llegué y comienza el desánimo y todo eso. Una persona que varía así, que no está constante en su fe, eh, siempre va a tener problemas en su camino. Siempre va a tener problemas en su camino. Entonces, esto del verso 8 es una verdad y es una realidad. Y no hay ninguna contradicción en el contexto de que estamos leyendo de Jacob en estos versículos. La pregunta sería, ¿por qué el Código Real omitió este verso? Habría que preguntarle al que hizo la traducción. Pero en este caso, pues estamos leyendo una versión directa del griego y no hay ningún problema y tenemos este verso y va conforme al contexto. Así que lo dejamos ahí. El hombre de doble ánimo, verso 8, es inconstante en todos sus caminos. Así que pide sin dudar y no estés con un doblez de ahora creo, mañana no creo. No, siempre cree, siempre con emuná. Verso 9. Ahora, el hermano que es, Jacob va a estar usando varios temas y los va a estar uniendo constantemente. Ahora pareciese que cambió de tema y que dejó ya un poco el pedir la sabiduría con fe y ahora se mete a otro tema en el verso 9 y dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Esto es, el que sea pobre de estatus, el que sea pobre de estatus, que no sea una persona muy sabia, que no sea en el sentido humano, o sea, que tenga muchos estudios y por lo tanto no tenga muchos cuestiones de qué gloriarse en lo material. Esto es lo equivalente a títulos, no sé, licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Una persona que no tiene esa condición de ser rico, muchas empresas, muchos negocios, muchos amigos políticos, etcétera, etcétera. Quien no sea de ese nivel, sino que sea algo así como nosotros, así tranquilos, normales del pueblo, así no pasamos más. Ese es lo que se refiere con hermanos de humilde condición. No nos estamos refiriendo al pobrecito que anda todo andrajoso en la calle, que ya hasta huele mal y que anda recogiendo botes. No, no se está refiriendo a ese humilde de condición, sino al humilde, tranquilo, sencillo, que no resalta en la sociedad porque no tiene muchos bienes. A eso nos referimos, ¿sale? Entonces dice, verso 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Cuál exaltación? Que justamente em, Yeshua nos daría una idea de esto. Yeshua una vez, cuando sus discípulos regresaron de, de ir y anunciar el Masorot, el Evangelio delante de él, cuando fueron enviados delante de él de dos en dos, regresaron dando buenas cuentas. Maestro, decían, maestro, hasta los demonios se tienen que sujetar cuando nosotros usamos de tu nombre. Entonces el maestro, alegrándose mucho, hizo una exclamación y dijo, te alabo, Padre,
porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y los revelaste a los sencillos o pequeños o humildes. Sí, la traducción puede ser cualquiera de esas. Revelaste estas cosas, las cosas sobrenaturales, porque están hablando de temas sobrenaturales, echar fuera demonios, sanidades y todo eso. Revelaste esto y lo ocultaste de los sabios y entendidos, de los que son los que ya mencionamos, que tienen muchos títulos y demás, y lo diste a los pobres, sencillos o humildes, o sea, a los sencillos del pueblo, ¿sí? Y dice, Padre, te alabo por esto. Entonces, esa vez, el Eterno, a través del Mesías, nos está dando una verdad, que el Eterno, como diría después también Shaul de Tarso, escogió, y así lo dice Shaul de Tarso, escogió de lo más vil del mundo para mostrar en ellos su gloria, ¿sí? Esto es nosotros. En nosotros nos escogió, no siendo personas de renombre, no siendo personas que estábamos figurando en el ambiente político, social, económico, sino de lo simple y sencillo tomó el Eterno para mostrar su gloria. Y en este, eh, ah, en este tono debemos de entender lo que dice el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En otras palabras, aunque no resaltes en la sociedad, alégrate porque el Eterno te reveló las cosas del Malhut Hashamain, las cosas del reino de los cielos. Alégrate porque a ti se te reveló las raíces hebreas. Alégrate porque a ti se reveló la identidad del Mesías judío. Alégrate porque a ti se reveló la veracidad y vigencia de la Torá, etcétera, etcétera. Alégrate por eso. Esa es tu exaltación. No te exaltes como los de allá afuera en sus bienes materiales, en sus tantos carros, en su cuenta bancaria, en sus títulos o en sus amistades políticas, etcétera. Gloríate o gózate en la revelación que has tenido de parte del Eterno, porque a ti te plació dártela. Esa es la idea. Verso 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces aquí hace la alegoría, hace una comparación de el pobre de condición que no resalta, pero tiene revelación y conocimiento se le está dando del Eterno, a comparación del rico. Y si alguien es rico, mejor manténganse en una condición humilde y sencilla en cuanto a él mismo, para que el Eterno lo pueda levantar de esa condición, porque recuerden que al final del cabo nada nos llevaremos, y así como la hierba, la flor sale en la mañana hermosa y sale el sol y comienza a radiar y termina el mediodía y comienza a calentar y se seca y termina el día y se marchita, así será el rico. Nada de lo que adquirió, nada en lo que puso su confianza y su fuerza, la riqueza, los bienes materiales, se llevará consigo. Esa es la idea por la cual hace esta figura de comparación con respecto a las flores o las hierbas que no permanecen. Por un tiempo florecen y las puede uno apreciar, pero no son eternas y nada de lo que haya hecho en su momento de esplendor podrá llevarse. Esa es la idea de, pues al final del cabo, lo que realmente importa en esta tierra no es acumular bienes, no es hacernos ricos, lo que realmente importa en esta tierra es conocer al Eterno y conocer su voluntad y producir frutos dignos de arrepentimiento y hacer tesoros, pero en el cielo. ¿Cómo los hacemos? Cuando obedecemos los mandamientos del Eterno, sobre todo los que son competentes a los mishpatim, a las leyes civiles, a las leyes de tú con el prójimo, a las leyes del amor con el prójimo. Esos son los principales mandamientos con los cuales se hacen tesoros en los cielos, que nuestro Maestro de Justicia ciertamente nos lo advirtió. Haced tesoros en los cielos donde el ladrón no hurta ni mina, em, porque aquí todo se termina, pero allá será para la eternidad. ¿Qué tesoros? No lo sabemos. Algunos mencionan coronas,
Algunos profetas mencionan piedras preciosas, algunos mencionan mansiones gloriosas, no sé, pero de que hay una recompensa y será para la eternidad. Bien, verso 12. Cuán dichoso o cuán bendecido el varón que soporta la tentación o la prueba, ¿sí? Cuán bendecido, cuán dichoso el varón que soporta la tentación o la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿por qué soportó la prueba? ¿Por qué no se dejó ir con la corriente del mundo? ¿Por qué no le dio rienda suelta a su pasión, dependiendo de lo que haya sido la tentación, avaricia, placeres carnales, placeres visuales, eh, placeres gastronómicos, en este caso la gula o la bebida, el alcohol o la droga o el chisme o la lascivia, o el engaño, o la mentira, o el daño al prójimo, etcétera, etcétera. ¿Por qué, por qué logró resistir el no caer en eso? Porque ama al Eterno. Ese es un punto muy interesante. Nuestro maestro en una ocasión nos dijo una mashal, una parábola, de un deudor. He aquí un hombre debía cierta cantidad impagable, y el dueño, el amo, le dijo, págame lo que me debes. El deudor dijo, dame tiempo y te lo pagaré. Em, Movido a misericordia, el amo le perdonó la deuda. Después, este mismo deudor encontró a un consiervo que le debía y le dijo, págame lo que me debes. El otro deudor le dijo, dame tiempo y te lo pagaré todo. Entonces este deudor dijo, no, me lo pagas o te vendo a ti y a tus hijos como esclavos para resarcir la deuda. Cuando el primer amo que perdonó la deuda se enteró, se enojó mucho con su siervo y le reclamó y le dijo, ¿por qué si yo te perdoné, por qué tú no perdonaste a tu consiervo? Entonces, en ese pensamiento debemos de considerar a cómo las pruebas que el Eterno nos permite en nuestra vida nos van a llevar a alcanzar un nivel donde entendamos el bien del prójimo, donde entendamos el bien del prójimo y entendamos que el Dios Altísimo, que Dios Altísimo siempre va a estar con las personas que le amen por gratitud. Entonces, esta persona debió de haber tenido gratitud para con su amo que le perdonó, pero lejos de eso y haber replicado el perdón para con su consiervo, no mostró esa gratitud, no mostró ese agradecimiento. Entonces, bien dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho perdonará, pero al que poco se le perdona, supuestamente poco perdonará. En nuestro caso, sabiendo cada uno de nosotros la vida que hemos llevado en la antigüedad, y las cosas que sabemos que el Eterno ya nos perdonó, cosas tal vez innombrables, indecibles, cosas que ni nos imaginaríamos que hemos hecho, pero que el Eterno ya nos ha perdonado por medio de su Mashiach, por gratitud deberíamos obedecerle y someternos a su autoridad, por gratitud. Entonces, aquí nos está diciendo Jacob, vienen pruebas, y cuán dichoso el que soporta la prueba. ¿Qué te va a ayudar a soportar esa prueba? La gratitud que tienes porque fuiste perdonado de todos tus pecados. ¿Cuánta gratitud tienes? ¿Cuánto te perdonó el Eterno? En base a eso, velo desde esta perspectiva o en este enfoque. Cuando venga la tentación o la prueba y estés seduciendo, alguien te esté seduciendo para que caigas y tropieces y regreses tal vez a los pecados que antes cometías, o que llegues a un nuevo pecado, o que transgredas alguna cosa, piensa, mi amo que me perdonó
toda mi deuda no merece que yo lo traicione de esta manera. Y acuérdate de la gratitud. Y eso te ayude a poder decir, no lo voy a hacer, no lo voy a decir, no lo voy a hablar, no lo voy a comer, no lo voy a realizar cuando sea una transgresión. Aunque sea en prejuicio personal o propio, mejor sufrir el asunto a caer en la tentación o caer en la prueba, ¿sí? Por eso dice Jacob, cuán dichoso el que soporta esa tentación, porque cuando soporta esa tentación, al final será, todos lo sabemos, más feliz que si se hubiese caído en ella. Porque al final del cabo, bueno, vamos a leer porque para que no me adelante a lo que va a decir aquí Jacob, dice, volvemos de nuevo desde el 12, dice, cuán dichoso o bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá una recompensa. Esta recompensa es mencionada aquí como la corona de la vida. Podría ser literal una corona, ¿sí? Que viene para los que alcancen el Malhut Hashamain, la vida eterna. Has pasado, aquí está tu boleto y tu boleto podría ser tu corona, una corona que representa la vida eterna. Podría ser literalmente o simplemente está mencionando una recompensa, ¿ok? Entonces, recibirá la corona de la vida si soporta la tentación. Eh, que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué le aman? Por gratitud. Verso 13. Cuando alguno es tentado, y aquí viene un tema bien interesante, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Ok? Entonces, ojo con eso porque sí, es muy sutil el asunto y cuando viene una tentación, nosotros podríamos pensar que es Dios quien está mandando la tentación y no es así. Hay una gran diferencia también entre tentación y prueba, son dos cosas diferentes. En este caso, ven que en el Padre Nuestro está mal traducido cuando en la parte donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y no nos metas en tentación. Esa frase está mal traducida. No nos metas en tentación no es el original, así no dice el original. Por lo mismo que está diciendo aquí Jacob, Elohim no tienta a nadie. Así que eso de no nos metas en tentación es exactamente eso, decir que Dios nos tienta. Y eso no es correcto. Así que ahí está mal traducido el mal llamado Padre Nuestro. No nos metas en tentación, está mal traducido. Más bien debería decir, no permitas que caigamos en tentación. Son dos cosas diferentes con una cierta idea de que hay una tentación. Padre, no permitas que caiga en tentación. Eso sí es correcto. ¿Ok? Entonces, otra cosa interesante aquí es que fíjate cómo lo dice Jacob, porque este solo verso también nos ayuda a demostrar que Yeshua no es Dios, ¿sí? Que Yeshua no es el Padre. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a verlo. Dice, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ok, ya lo explicamos. Dios no tienta. Bien, no es de parte de Dios. Son pruebas, no tentaciones. Porque Elohim no puede ser tentado por el mal. ¿Sí? Elohim no puede ser tentado por el mal. Pero Yeshua tentó, pero Satanás tentó a Yeshua. ¿Sí? Quita a Satanás y pon lo que representa el mal. El mal fue tentando a Yeshua, ¿cierto? Entonces aquí sí quedaría esto, la idea. Porque Dios, mitad del 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si Yeshua es Dios, el Padre, entonces aquí ya tenemos una contradicción en las Escrituras, porque Jacob dice que a Dios no lo puede tentar el mal, pero a Yeshua sí lo tentó Satanás, que es el mal encarnado, este espiritual encarnado, ¿sí? Por decir una expresión. Entonces, ya hay una contradicción. No, no hay contradicción. Es que Yeshua no es el Padre. Así que por eso vino la tentación de parte de Hasatán del mal. ¿Ok? Entonces, el Eterno no puede ser tentado por el mal, tal cual. Ni él tienta a nadie. ¿Sale? Así que volvemos a lo del Padre Nuestro.
no nos metas en tentación está mal traducido, porque Él no tienta a nadie, ¿ok? Entonces, ¿por qué viene la tentación? Ah, aquí lo va a decir Jacob. Dice 14, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, esa palabra de concupiscencia suena muy rebuscada, suena así muy fuerte, suena, sí la entendemos, pero no la entendemos. Concupiscencia tiene que ver con un deseo desordenado de placeres deshonestos contrarios a la ley de Dios, ¿ok? La concupiscencia tiene que ver con un deseo desordenado de placeres deshonestos contrarios a la ley de Dios, porque hay deseos de placeres correctos, ¿sí? Pero estamos hablando de los incorrectos. Y también tiene que ver con una instigación o estímulo que induce al deseo de algo o a la atracción o a la provocación o a la incitación o a la seducción o a la sugestión o al fascinamiento hacia algo que es contrario a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, cuando nuestra propia carnota, cuando nuestra propia carnota, nuestra propia yetzer hará, nuestra propia mala inclinación nos gana y nos vamos como si fuéramos llanta en calle hacia abajo y nos vamos y nos dejamos ir para cometer pecados. Esa es la concupiscencia, ¿sí? Cuando no hemos aprendido a ponerle freno a nuestro deseo carnal, cuando no hemos sometido la carne, cuando no hemos sujetado nuestro yo, ¿sí? Quien no haya hecho eso, no haya alcanzado ese nivel, está dentro del parámetro de ser seducido por la concupiscencia de cada uno, y entonces viene la tentación, viene la oportunidad de cometer alguna transgresión, y como no ha sujetado su yo, se deja ir, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa, Jacob? Si pasa eso, ¿qué pasa? Entonces, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué es la muerte? No necesariamente la física, sino la espiritual. ¿Qué es la muerte? Hablando espiritualmente, la separación de la vida. ¿Quién es la vida? Hashem. ¿Qué es la muerte? Separarnos de Hashem. Hay separación, ¿sí? No hay comunicación, no hay relación. ¿Por qué el mundo está patas para arriba? ¿Por qué el mundo está tan hundido en guerras, en devastaciones, en drogas, en asesinatos, en idolatría, en hechicería, en maldades unos con otros? ¿Por qué? Porque no para nada han sujetado su yo, su concupiscencia, su yetzer hará, su mala inclinación, y se dejan llevar por todo lo que su carne les pide que les dé. Y entonces, cuando pecan, porque se van, eh, lo que causan es oscuridad y muerte en su alma y su vida. Y al apartarse de la luz y de la fuente de la vida, se quedan absolutamente solos a la deriva, a solamente a la suerte de lo que el Eterno permita en su vida. ¿Y qué va a pasar? Por lo general, las consecuencias de las transgresiones a la Torá, que son maldición y muerte espiritual. Y a la postre, muerte física, muerte espiritual. De lo cual, si nos damos cuenta y debemos hacer una introspección, debemos de pensar, ¿realmente ya maduré? Introspección. Examen, autoexamen. ¿Cuánto llevo del conocimiento de la escritura, de la Torá, del Shabbat, de la ley de Moshe, de mi Mashiach Yeshua, de los Shaliachim, de los apóstoles? ¿Cuánto tiempo ya llevo? ¿Realmente mi vida está cambiando? ¿Realmente mi vida, mi carácter, lo estoy sujetando? ¿Estoy siendo diferente? ¿O sigo igual que antes? Iracundo, impaciente, intolerante, lascivioso, engaño, miento,
exploto por cualquier cosita, este, sigo con mis placeres desordenados. ¿Qué pasa? ¿Sigo así? ¿O realmente digo, bendito sea Shem, ya no soy el mismo de antes? Y tal vez nos podremos engañar y decir, no, sí, y uno se pregunta, no, sí, hasta ya me salió mi airola, esa cosita ahí dorada. No, sí, hasta casi alas me salen, ¿no? Sí, ya muy santo. Eh, Porque es mi opinión. Y mi opinión es, pues, Salvador, Elisha, sí, ya es ya casi pura santidad. Pero la mejor manera de tener una calificación de aprobado o de reprobado, porque aquí no hay de dos. Aquí solo hay de dos, más bien. Aquí solo hay de dos. O aprobado o reprobado. No hay intermedios de medio pasas a panzazo, no. Aprobado o reprobado. Quien te ayuda a saber si aprobado o reprobado son los que están alrededor de ti. Si ellos son testimonio de decir, no, pues sí, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, etcétera, etcétera, ya cambió, ya no es el mismo. Qué raro, en otra situación ya hubiera explotado, ya hubiera dicho, ya hubiera hecho, ya hubiera pataleado, ya hubiera gritado. No, ya no. Si pueden decir eso de ti, entonces no lo dudes, vamos por buen camino. Pero si al contrario siguen diciendo, no, ¿cuál Torah? ¿Cuál Shabbat? ¿Sigue igual? No, hombre, aquí ya tenemos un problema. Aquí ya tenemos un problema. Porque como lo estamos viendo al principio, Jacob dice, necesitamos perfección, necesitamos paciencia y necesitamos alcanzar la perfección. No es estancarnos y sentirnos religiosos y sentirnos que somos parte de ese pueblo solo porque encendemos luces en Shabbat, comemos el pan, decimos Baruch Hashem, etcétera, etcétera. No, tenemos realmente que dar muestras en nuestra vida de un cambio efectivo, duradero, porque también viene el otro tema. Sí, 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 cambian y son como llamarada, como antorcha, que se enciende en los primeros meses o años de su vida y no mucha santidad y realmente sí cambió y todo eso, pero de repente viene un bajón como lo del doble ánimo que mencionó Jacob y entonces, lejos de avanzar, se regresa o se estanca. Ni estancarse ni regresarse, sino a seguir alumbrando, como dice Shaul de Tarso a Timoteo. La, la luz del justo debe de ir en aumento hasta que el día sea perfecto. La luz del justo tiene que ir en aumento hasta que el día es perfecto. Exactamente igual como cuando amanece, que comienza con una pequeña luz y va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando el día, va aumentando el día, hasta que llega al punto máximo el sol y todo alumbra. Así debe de ser la vida del justo. Pero si lejos de eso se queda en la oscuridad y en el eclipse, ya tenemos un problema. Así que esa introspección, ese autoexamen, piénsalo, medítalo. No soy yo quien califica, vaya, y ni siquiera eres tú. Es el Eterno a través de los que están alrededor tuyo, que son los que realmente ven la realidad de tu vida. Seguimos y dice, em, verso 15, verso 16, amados hermanos míos, no te equivoques, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y así como Él, cuando clamaban a Él en la antigüedad, lo mismo podemos hacer hoy y nos va a responder. Así como el Eterno cuidó a su pueblo en la antigüedad, así lo hace en el momento de hoy. Así como el Eterno dio dones, capacitó, mandó su Ruach para que los antiguos profetas, reyes, sacerdotes, el pueblo mismo pudiera vivir delante de él correctamente, así hoy en día, sola con la gran diferencia y beneficio de el perdón de pecados de nuestro Adón Yeshua de Nazaret.
Así que tenemos la ventaja. Por eso dice, no te equivoques. Toda buena dádiva, todo lo que venga perfecto en tu vida y todo don perfecto, toda capacitación, todo lo que te ayude a crecer y madurar espiritualmente, proviene del Padre de las Luces, en el cual no hay variación. No es hoy te doy, mañana ya me caíste mal, no te doy. No. Entonces, en base a eso, actuar consecuentemente y vivir correctamente. Verso 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y aquí vienen algunas palabras codificadas. Verso 18, Él de su voluntad, de Él nació, fue de Él. No fue del que corre, no fue del que gritó, no fue del que exclamó. De Él salió, ok. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recuerda que Yeshua de Nazaret nos dijo claramente, de cierto, o en verdad te digo, es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el Malhut Hashamain, el reino de los cielos, no puede ser salvo. Se necesita nacer de nuevo sí o sí, un reseteo, un reinicio, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? Cuando el Eterno nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? La Davar viviente, Yeshua. ¿Quién es la verdad? Yeshua. ¿Sí? Yo soy el camino, dijo él, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, cuán dichosos los que han alcanzado nacer de nuevo por medio de la línea de la guianza de Yeshua de Nazaret. Es la única manera de nacer de nuevo. No hay otra. Y entonces, cuán dichosos los que nacieron con la palabra de verdad, por medio de Yeshua de Nazaret, para que seamos un ejemplo de bikurim, de primeros frutos, ¿sí? De primicias de las criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Subrayen ese verso es digno de cuadro y es digno de que lo estés repasando y de que te estés preguntando si estás cumpliendo con la instrucción de Jacob Ben Yosef. Vean palabra por palabra. 19. Por eso, mis amados hermanos, todos seamos prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para explotar, airarnos, ¿sí? Es lo típico, todos hemos cometido este problema en algún momento. Nos ofuscamos, nos enojamos, nos molestamos por alguna situación que hizo nuestra pareja, el esposo o la esposa, o el padre o la madre, o el hijo o la hija, o el hermano, o el compañero de trabajo, o el patrón, etcétera, o el de la combi, o el del pollo, etcétera, etcétera. Y antes de escuchar razones, explotamos. No tenemos todo el conocimiento del suceso, la situación, cómo ocurrió. Me dejó esperando, ya me dejó aquí plantado, no me trajo tal cosa que le pedí, ya se olvidó de mí, no sé, tantas cosas. Y lejos de esperarnos a una explicación, algo le habrá pasado, por algo no me trajo lo que le pedí, por algo se tardó, por algo me dejó aquí, no sé. Lejos de esperar, escuchar la explicación y entender lo que sucedió, lo primero que hacemos es explotar. Y aquí Jacob Hasadik nos está diciendo un principio bien básico para nuestras relaciones interpersonales que aplican en todos los niveles, que es antes de explotar, primero escucha la razón, escucha primero. Después asimílalo, piénsalo y no te pongas a hablar interrumpiendo o diciendo tu propia opinión. Y si por alguna razón lo que te dicen no te satisface, no te enojes tan rápido. Hay expresiones muy mexicanas como no seas cerillito, que con cualquier rozón te prendes, no seas mecha corta. ¿Han visto los cohetes? Como hay unos cohetes con buena mecha y unos con mecha chiquita.
Si tú prendes uno con mecha chiquita, si no lo sueltas rapidísimo, uf, no te digo qué va a pasar. Esa idea, ¿no? Entonces, que explotan, que se airan, que se enojan, que se encolerizan, pero así con la más mínima situación. Expresiones como no vio quién se la hizo, sino quién se la paga. Expresiones como hasta porque pasó la mosca se enojó, ¿sí? Em, Eso se tiene que disipar, ir de nuestra vida. El principio para combatir eso nos los dice Jacob. Respira, bueno, ahí yo le añado respira, respira, escucha, detente en hablar luego, luego, y si por alguna razón lo que está pasando enfrente y estás escuchando no te está satisfaciendo, no te está apaciguando, tárdate en enojar, ¿sí? Que no sea lo primero que hagas en una situación adversa. Ofuscarte, perder el control y sobre todo perder el dominio propio. Es lo peor que podemos hacer. Porque recuerda que uno de los frutos del Ruach HaKodesh es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Aprender a someter ese carácter, sobre todo los que tengan mucho el luchar con ese carácter explosivo, cuándo saber que vas bien en las cosas del Eterno y madurando, cuando ese carácter explosivo ya lo estás sometiendo. Ya no explotas tan rápido, ya te mantienes, ya hasta inclusive hasta que te quedas callado. Por lo general todos respondemos ante una situación, todos gritamos, decimos algo. Cuando nos quedamos callados e inclusive hasta nos dañan o nos ofenden, nos causan algún daño y nos quedamos callados, ese es el ejemplo más claro de estar alcanzando la perfección. ¿Cómo lo podemos entender? Cuando Yeshua, como dice las Escrituras, lo estaban maldiciendo, lo estaban golpeando, lo estaban injuriando, lejos de maldecirlos, se quedó callado. Él bien pudo con una sola palabra haberlos exterminado a todos, ya sea haber mandado pedir malajim, ángeles, o ya sea con una palabra algo hubiera pasado, pero no lo hizo, se quedó callado. Y créanme que la mayoría de nosotros no alcanzamos ese nivel. Todavía explotamos, todavía respondemos, todavía rezongamos, tengamos o no tengamos razón, todavía nuestra carne nos gana, nuestro yetzer hará, nuestra mala inclinación, nuestra concupiscencia. Así que el principio aquí que vamos rescatando de Jacob es, hermanos amados, sujeten su carne. Algo así lo diría Jacob. Lo traemos a nuestro contexto. Sujeten su carne, soporten muchos problemas, aprendan a callarse y aprendan a primero escuchar y luego explotar. Y de preferencia mejor ni exploten, ¿sí? Porque quien explota no tiene dominio propio. En esencia es eso. Ahora, verso 20. Porque si dejas que explotas y todo esto, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto es, hay muchas ocasiones que sí tenemos razón de explotar. Sí tenemos razón. Sí, pero cuando explotamos, cometemos torpezas, hablamos de más, actuamos de más, y cuando ya se nos bajó, ya metimos las, los piecitos. Ya metimos los piecitos porque ya ofendimos de más, ya actuamos de más y ya hicimos un daño irreversible. ¿Sí? Ya dijimos cosas que no tenían que salir, que lastimaron sobremanera al de enfrente, y ahora ¿cómo lo remediamos? Si ya lo dijimos. Entonces, si nosotros tratamos de remediar las cosas a nuestra manera con esa explosión de carácter, maldiciones, golpes, etcétera, y tenemos razón de habernos enojado, pero lo hacemos, ya la consecuencia, la consecuencia del que obró mal enfrente de nosotros, ya no le va a venir el juicio del Eterno como si nosotros hubiéramos esperado. Señor, pues tú sabes, me hicieron mal, me engañaron, me mentieron, me defraudaron, me robaron, y lo que ustedes quieran. Señor, tu obra. Señor, sé tú mi juez
y sé tú mi venganza. Pero cuando ya nosotros tomamos el pie a la venganza, entonces esa es la idea de la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú actúas y no dejas que el Eterno actúe, ya no será lo mejor. ¿Sí? Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Así que con tranquilidad y mansedumbre aprender a rectificar y a corregirnos y a aceptar que en muchas ocasiones estamos mal. Verso 22. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de de la obra, éste será dichoso o bendecido en lo que hace. Ok, entonces aquí hay algo muy interesante que maneja Jacob y que está hasta cierto punto codificado, del verso 25. Nos está diciendo entonces que esta imagen de figura alegórica del que se mira en el espejo, te ves y después te vas, ya se te olvidó cómo eras, eh, está diciendo en esta figura, verso 25, mas el que mira atentamente, realmente consideras lo que estás mirando en el espejo, mas al que mira atentamente en la perfecta ley, y aquí viene una palabra que como que a ver, Jacob, ¿por qué dices esto? La perfecta ley, hasta ahí vamos bien. La ley de Moisés, ¿ok? La perfecta ley, la ley de Moisés. Los mandamientos de Dios, bien. Pero ¿por qué le añade esa ley de la libertad? ¿Por qué pone la ley de la libertad? Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, en esa ley de libertad, cuando preguntamos a alguien que no tiene el conocimiento de la ley de Moisés, ¿qué sería para ellos la ley de Moisés? La mayoría pensaría un concepto de esclavitud, de limitaciones, cuando realmente, como dice el salmista David Amelech, el rey David, andaré en tu ley y tendré libertad. Andaré en tu ley y tendré libertad. David Amelech, cuando escribe este salmo, el 119, y menciona estas palabras, no se está refiriendo a las palabras de Jesús, se está refiriendo a la Torá de Moisés. Entonces, dice David Amelech que la ley de Moisés trae libertad, pero al hombre lo han engañado, haciendo pensar que la ley de Dios trae esclavitud. Por eso es que el hombre no quiere esclavitud y por eso es que el hombre no quiere la ley de Moisés. Pero aquí hay algo más profundo todavía. Porque esta expresión de perfecta ley de la libertad nos viene una idea de la enseñanza de Shaul de Tarso a los Gálatas con respecto a la alegoría de los hijos de Abraham. Se acordarán cuando estudiamos Gálatas que hablábamos acerca de Abraham, que Abraham tiene dos hijos y que esos dos hijos están dando una tipificación a los hijos de Abraham, dos tipos de hijos de Abraham. Los dos son hijos de Abraham, ¿ok? Y ya sabemos quiénes son los dos hijos de Abraham, ¿verdad? Espero que sí. Ismael e Isaac. Y entonces Shaul de Tarso diría, pero no todos los hijos de Abraham son hijos de la promesa, sino en Isaac serán llamados eh, linaje y bendición de Abraham. Porque los que son hijos de Agar son hijos de la esclava. Y éste no te heredará, dijo el Eterno a Abraham, sino te heredará el que te dará a luz Sara.
que es el hijo de la libre. Y aquí ya viene el tema. Entonces, Abraham tiene dos hijos, uno que viene bajo la esclavitud, Agar, y uno que viene bajo la libertad, Sara. Los dos son hijos de Abraham, pero uno está en esclavitud y uno está en la libertad. Esto es exactamente lo que tenemos al día de hoy. En Agar representa la esclavitud, que son los mandamientos de hombres que han esclavizado el alma del pueblo de Israel y han traído cargas pesadas imposibles de llevar. Y Sara representa con su hijo Yitzhak a los hijos de Abraham, del pueblo de Israel, que son hijos de la libre. ¿Y quién nos hace libres? Yeshua de Nazaret diría, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que aquí viene toda la idea. Quien sigue la ley bajo la línea rabínica de esclavitud, de mandamientos de hombres, de yugos pesados, está bajo la ley de Agar. Pero quien sigue la ley de Yeshua, la ley de Moisés, pero a interpretación en base a Yeshua, es libre. Por eso esa ley es perfecta, la de la libertad. En este contexto, Jacob, estamos hablando que entre el año 50 y 80 de nuestra era fue cuando se escribió este libro. Y para ese momento ya debió de haber tenido muchas pláticas con Shaul de Tarso con respecto a este tema de las leyes alágicas de los rabinos. Y por lo tanto él lo llegó a entender. Y en este momento lo está plasmando diciendo, hay que seguir la perfecta ley, pero no la rabínica, sino la de la libertad. Yeshua en otra ocasión diría, venid a mí los que están o los que estéis cansados y cargados. Si han escuchado ese verso. Bueno, en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento lo dice hermoso, porque lo explica y dice, venid a mí los que estén cargados, cansados y cargados, tratando de guardar todas las leyes que los hombres han impuesto sobre ustedes para merecer el reino de los cielos. Se está refiriendo a las leyes rabínicas, ¿sí? Porque las leyes rabínicas, el Talmud, te dicen tienes que hacer esto para merecer el reino de los cielos. Pero son leyes de hombres, no la ley de Moisés. Ya hemos hablado de esto muy profundamente. Esta expresión, si pueden comparar las dos versiones en español y en el Código Real, la vamos a encontrar en Matillahu, Mateo 11:28 en adelante. Si la leen en el Código Real va a ser más claro. Venid a mí, los que estén cansados y cargados de llevar las cargas que los hombres han impuesto sobre ustedes para merecer el reino de los cielos, las leyes rabínicas. Entonces aquí el verso 25 nos está hablando de ese tema en esencia y está aplicando esa misma constante que Shaul de Tarso trató de enseñar a sus propios discípulos en la Galut, porque recuerden que Shaul de Tarso enseñaba a la diáspora, a los griegos, a todos los que estaban ahí en Asia, y ahora Jacob también la está aplicando, y dice el verso 25, lo vamos a repetir, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, pero no a cualquier ley, no a las leyes rabínicas, no a las leyes impuestas de los hombres, a la alajá rabínica, sino a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será dichoso, bendecido en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si tú realmente te crees observante, realmente te sientes bien pueblo de Dios, ¿sí? Religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. No es el religiosismo de apariencia. Quien realmente es parte del pueblo y vive
una conexión con el Eterno, hace esto. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Te lo traduzco: amar a su prójimo y guardar los mandamientos. La verdadera fe no es que me vean como hago el medio Kaddish sin equivocarme. La verdadera fe no es que vean que cargo la Torá del lado correcto y que me voy y, y salgo por el lado correcto y regreso por el lado correcto. La verdadera religión no es que se dio cuenta que di los 3 pasitos al frente y los 3 pasitos atrás en la amidad. Y si no me regañan, esa no es la religión correcta. La religión correcta es amar a tu prójimo. Y si lo estás dañando por tu religiosismo, y si lo estás ofendiendo a tu prójimo por tu religiosismo, por tu legalismo, realmente tu religión está muerta. Realmente tu religión está muerta, porque la esencia de la verdadera religión, si se puede usar esta expresión religión, la verdadera esencia de esa religión es amar al prójimo y no dañarlo ni en hecho ni en palabra. Vive eso y guarda los mandamientos que te corresponden y vivirás. Esta primera parte del capítulo 1 de Jacob nos deja muchísimas enseñanzas prácticas, muy prácticas, que vamos a tratar de aterrizar a nuestro momento histórico. Y esperamos en el Eterno que, como bien lo dice al final Jacob, no seamos solo oidores, sino que vivamos lo que aprendemos. En eso nos daremos cuenta que tu religión es la verdadera, en que vives lo que aprendes. Porque si no vives lo que aprendes, tu religión está muerta y es falsa. Solo te engañas. Y de eso hay muchísimos en muchísimos templos de todas las religiones, incluyendo el judaísmo y el judaísmo netzarita. Hay muchísimos así. Así que firmes adelante y apliquemos lo que hemos aprendido. Quien habló con ustedes, Morel Shah, en la ciudad de Puebla. Nos vemos la próxima semana para continuar con el capítulo 2 de el Sefer Yaakov, mejor conocido en el cristianismo como Santiago. Que el Eterno les bendiga, les conceda una bonita noche y el Eterno nos conceda su ruaj, su espíritu, para que sea implantado la verdad en nuestros corazones y que a la luz de la palabra de verdad que representa Yeshua de Nazaret podamos vivir delante de nuestro Padre Celestial. Amén. Laila Tov y que descansen.